Sí, hoy es el día en el que les voy a mostrar uno de los mejores VST gratuitos para orquesta, así que agárrense que el video empieza ya. Muy buenas a todos, mi nombre es Mario Dupont, soy músico y compositor y hoy tengo el orgullo, el placer, el honor de mostrarles el Project Sam Free Orchestra, que como su nombre bien lo indica, es un VST gratuito que nos va a estar mostrando muchísimos instrumentos que podemos usar para muchísimas producciones musicales. Como siempre, el link va a estar en la descripción y o también en el primer comentario fijado, todo aquí abajito. Así que vamos con la reseña. Muy bien, ¿qué es lo que podemos decir en primera instancia de este VST? Bueno, lo que podemos decir es que la empresa, la marca Project Sam, tiene un montón de instrumentos, un catálogo bastante amplio de instrumentos que son pagos, ¿sí? Y lo que es este Project Sam Free Orchestra vendría a ser como una muestra gratis de todos esos VSTs que son pagos. Así que lo que ustedes van a poder escuchar de todo lo que vamos a ver ahora son sonidos de muy buena calidad, pero siempre viendo eso de que es como una pequeña muestra, una muestra gratis de lo que se puede hacer con uno de sus VST pagos. Así que vamos a escuchar primero. Yo hice una pequeña producción musical, así que vamos a escucharla primero, vamos a ver cómo se escucha y después vamos a ver algunos de sus instrumentos. Presten atención, mucho oído. No sé lo que habrán escuchado ustedes, pero para mí, no porque lo haya escrito yo, pero el sonido de este VST es asombroso, es alucinante, es muy buena calidad, siendo de que estamos ante un VST gratuito. Bien, vamos a ver un poquito de la interfaz y vamos a revisar algunos instrumentos. Primero, bueno, todos los instrumentos de este VST, ¿sí?, van a tener la misma interfaz. Sí. Un detallecito. Este VST funciona en Kontakt, pero lo bueno de este VST es que no necesitamos la versión de pago de Kontakt, la versión full, para utilizar este VST. Podemos usar la versión gratuita de VST para poder usar estos instrumentos. Así que realmente es un golazo, ¿sí? Golazo de mitad de cancha. Bien, tenemos acá nuestra interfaz, una interfaz muy sencilla. Como vemos acá, esta es la parte del coro, se llama Luminous Choir, que dice Selected from Lumina, que sería el VST de pago. Y como verán acá tenemos en el teclado nuestras voces, nuestro instrumento, y acá tenemos algunos parámetros para acomodar, ¿sí? Nuestro pequeño ecualizador, ¿sí? Vowel, Attack, Release, tenemos un Low Pass Filter, un limitador y una reverb. Algo sencillito como para manejar. Igualmente ustedes pueden meterle mano, así, plugins, todo lo que ustedes quieran después de esto. Lo que a ustedes les parezca. Bien, y bueno, vamos a escuchar un poquito cómo se oyen nuestras voces solas. A ver, vamos a deseleccionar el resto. Bien. Aquí tenemos nuestras voces. Perfecto, tenemos acá en una segunda instancia nuestras voces. Bien, si nosotros nos fijamos, como lo muestra bien acá en nuestra interfaz, tenemos poquitas opciones, solamente
es un coro de notas largas, no vamos a tener sílabas ni ninguna otra cosa por el estilo, porque bueno, es un VST limitado, tenemos muchas opciones, muchos instrumentos, pero todos estos están disminuidos, ¿sí? Pero igualmente no quita que tengan un sonido espectacular. Creo que ya lo dije bastantes veces, pero bueno, vamos a seguir con otro instrumento. Bien, uno de mis favoritos de este VST son las cuerdas, ¿sí? Perfecto, como podemos observar, Short String, Selected from Sinfobia Series, tenemos la misma interfaz y un poquito más de sonidos en nuestros instrumentos. Vamos a escucharlos, a ver cómo suenan en este caso en esta producción musical. Bien, este instrumento de nuestro VST se llama Short String, ¿sí? Si ustedes van a ver, por ejemplo, queremos abrir en nuestro Project Sun, ustedes van a ver de que en lo que respecta a cuerdas solamente tenemos Short Strings y después tenemos un sordino violin, ¿sí? Que serían unos violines con sordina. Sí, como yo les decía, en algunas opciones es limitado, pero con lo que tenemos podemos hacer muchísimas cosas, ¿sí? Con lo que ya tenemos, imagínense que esto lo hice en poquito tiempo y tenemos una producción musical que puede tener un sonido muy potente. Bien, y vamos a ver un instrumento más, un par de instrumentos más. A ver, por ejemplo, en los bronces, en el brass, vamos a ver qué tenemos. Solamente tenemos un instrumento, ¿sí? En solitario nomás, que se llama Heroic Horns. Heroic Horns también seleccionados del VST Sinfobia. El mismo interfaz y fíjense, estas también son notas cortas. No podemos hacer notas largas con este VST, por lo menos en este instrumento. Pero como se puede apreciar es un sonidazo espectacular. Bien, y por último lo que les voy a mostrar es un tutti. Un tutti, o sea, sería todos los instrumentos sonando a la vez, ¿sí? Bien, creo que serían estos dos. Que por un lado tenemos esto que se llama Pandora Burst. Creo que lo dije, creo que se pronuncia así en inglés, no sé. Espero que no haya ningún profesor de inglés que me pueda desaprobar en la materia. Bien, y por el otro lado tenemos Bombastic Basses. Bien, vamos a escucharlo cómo sería esto. Esto sería ya no instrumentos separados, sino sonidos hechos a partir de varios instrumentos sonando a la vez. Bien, si ustedes se fijan acá tenemos el tutti, el Pandora Burst. Para dar esos golpes de efecto va muy bien, queda muy bien. Y bueno, estos son todos, no son todos, pero son algunos de los más importantes que a mí me pareció importante mostrarles. Bueno, ¿qué valoración final podemos hacer de este VST? Y para mí de maduro se cae que este VST es un 5.5 estrellas sobre 5. Exactamente. Tiene un sonido muy bueno, muy aproximado al instrumento que quieren representar. Y si bien tenemos algunas limitaciones, como yo les fui mencionando durante todo el video, es un VST gratuito que funciona en una versión de Kontakt gratuita, así que tenemos muchísimas ventajas para hacer muchísima música. Y bueno, si querés suplir esas falencias, esas carencias, esas limitaciones que tiene este VST,
tenés, bueno, dos opciones. Una, que sería comprar los BST de pago, que son un poco caros. Y bueno, y la segunda opción, que es la que yo te recomiendo, es que te suscribas a mi canal, que pongas las campanitas, que des un like, porque voy a estar subiendo complementos que son también gratuitos y de muy buena calidad para poder hacer compañía a todos estos sonidos de BST gratuitos que estuvimos viendo. Así que más vale que lo descargues y hagas muy buena música, y espero que lo hagas. Así que a descargar el BST. Muchas gracias por llegar hasta acá, por haber visto todo este videito completito. Si te gustó el contenido, por favor, déjame tu like, suscríbete al canal y déjame un comentario, por favor, déjame un comentario. Si te gustó este BST, si no te gustó, si te gustaría ver algún otro instrumento en BST gratuito. Así que todo eso, por favor, comentámelo ahí abajito, ¿sí? Así que, bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!